veamos ahora el ejemplo 2. En el ejemplo 2 vamos a evaluar la integral de 0 a infinito de la función e a la menos x de x. La gráfica de la función es una curva exponencial de esa forma. Lo único que acá ya está delimitada de acuerdo a los límites de integración, que serían de 0 a infinito. Vamos a ir en x desde 0 hasta más infinito. Entonces, lo mismo, vamos a tratar de aproximarnos al infinito utilizando un valor de b. Y para ese valor vamos a utilizar un teorema. Veamos entonces, voy a utilizar el primer teorema siempre, en donde en lugar de infinito vamos a colocar el límite cuando b tiende a infinito y vamos a sustituir el infinito por el valor de b. Ahora bien, de acuerdo al ejemplo que tenemos acá, nos quedaría que la integral es igual al límite cuando b tiende a infinito positivo de la integral. Ahora iría de 0 hasta b de la función que me da el ejercicio. Ahora bien, en este caso tendríamos que integrar la función e a la menos x. Para integrarla lo vamos a hacer mediante el método de cambio de variable o sustitución, integración por sustitución. Veamos entonces, lo voy a hacer aparte. Vean que acá tengo prácticamente la integral definida, pero necesitamos integrar utilizando los métodos que se estudiaron anteriormente. En este caso voy a utilizar sustitución. Para ello voy a decir que u sería el exponente de la e, sería menos x. Encontramos du, que sería menos dx, y como dx necesitamos que esté positiva, entonces despejamos o multiplicamos por menos 1 también toda la expresión, y me quedaría que menos du es igual a dx. Por lo tanto, vamos a sustituir y tendríamos la integral, la base e elevado menos x lo vamos a sustituir por u, multiplicado por el valor de dx, que en este caso de x nos quedó menos de u. Ahora, ese menos saldría de la integral y me va a quedar e a la u por el de u, por el diferencial de u. Ahora eso lo podemos integrar directamente, eso sería igual a menos e elevado a la u, y como tenemos una integral indefinida en este caso es paralelo al proceso que llevamos, voy a agregar la constante, pero recordémonos de que en las integrales definidas no se agrega la constante. En este caso la voy a agregar solo por cuestiones de procesos. Ahora, pero u no es la variable, es x, entonces volvemos a cambiar y en lugar de u vamos a colocar menos x. Me quedaría que la integral es igual a menos e elevado a la menos x más la constante. Ahora, siempre que nos encontremos con e a la menos x, porque es común en las integrales impropias encontrarse con esa función, siempre la integral para esta función será igual a menos e elevado a la menos x. Veamos entonces. En lugar de esta integral ya resuelta, vamos a colocar menos e a la menos x. Volvamos al proceso original, que era este. Aparte hicimos esta integral y nos dio, en este caso voy a bajar el límite, ya no pongo el símbolo de la integral porque ya integramos, me quedó menos e elevado a la menos x, pero tenemos que evaluar con estos límites de 0 a b. Ahora, para evaluar estos límites vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo. El límite, cuando b tiende a infinito, en este caso lo vamos a hacer de esa forma. En la función voy a sustituir la x por el límite superior. Me quedaría menos e elevado a la menos b. Ahora, el menos de fórmula. Ahora, otra vez la función, pero ahora voy a sustituir el límite inferior que sería 0. Me quedaría entre paréntesis menos la función e elevado a la 0. Aquí sería menos 0, pero siempre sería 0. Ahora, recordemos que todo valor elevado a la 0 sería 1.
Por lo tanto, en este caso, me quedaría el límite cuando b tiende a infinito de menos e elevado a la menos b, lo mantenemos así, el menos, y tendríamos el menos y el 1, que sería esta parte. Tendríamos menos 1. Ahora, a partir de acá, continuamos en otra diapositiva y tendríamos que el límite, cuando b tiende a infinito, acá menos por menos sería más, me quedaría acá, este exponente negativo lo vamos a convertir a positivo pasándolo al denominador, esa parte me quedaría menos 1 sobre e elevado a b, menos por menos sería más 1. Ahora bien, ya que tenemos resuelta esta parte, podemos aplicar el límite. En donde esté b, lo voy a sustituir por el infinito. Me quedaría entonces, vamos a evaluar el límite, menos 1 sobre e elevado al infinito, más 1. Ahora bien, e elevado al infinito, pues prácticamente es un número sumamente más grande. Entonces me quedaría menos 1 sobre el infinito más 1. Ahora, sabemos que siempre que dividimos entre el infinito, eso para nosotros sería 0 o tiende a 0. Por lo tanto, tendríamos 0 acá y me quedaría solo el 1. En este caso, le agrego unidades cuadradas porque sería el resultado de la integral impropia que teníamos al inicio. Ya que el resultado es 1, podemos decir que el límite existe y la integral impropia converge. ¿Qué significa que converge? Que el área bajo la curva de esa función se aproxima a una unidad cuadrada. Veamos el ejemplo 3 entonces. Tendríamos que evaluar la integral definida de 0 a infinito de la función 1 sobre x cuadrado más 1 por el diferencial de x. Primero, ubiquémonos en la gráfica. La gráfica para la función es esta curva de color verde, pero el área que vamos a encontrar bajo la curva es la que está definida desde 0 hasta más infinito. Desde 0 hasta más infinito. Entonces acá, para encontrar esa área, ya que aparece el infinito, nos vamos a acercar lo más que podamos a este valor de b utilizando el teorema de los límites para determinar el área bajo la curva. Veamos entonces, recuérdense de que una integral impropia de primera especie es en la que aparece el infinito, ya sea el infinito positivo, el infinito negativo o en ambos límites aparece el infinito. Veamos entonces. Primero vamos a aplicar el teorema 1 sería en este caso de los 3 que se plantearon en la introducción. Se convertiría entonces en el límite cuando b tiende a infinito de la integral definida desde 0 a b. Vean, acá analizamos cómo b se aproxima al infinito de la función que me da el ejercicio. Acá prácticamente se transcribe la función. Ahora tendríamos que integrar esta función y para integrar esta función, si ustedes se fijan en la estructura, es similar. Voy a bajar igual, bajamos el límite cuando b tiende a infinito y en este caso esta función tiene una integral directa que tenemos acá el teorema, la integral de du sobre 1 más u al cuadrado, que puede ser lo mismo a la integral de du sobre u al cuadrado más 1, que sería prácticamente la misma estructura. Eso será igual a la tangente inversa o arco tangente en algunos casos. Yo prefiero utilizar la tangente inversa de la función u. En este caso, me quedaría aplicando este teorema, tendríamos la tangente inversa de x, porque sería la variable, evaluada desde u. Acá sería desde 0, por acá hay un error, tendría que ser desde 0 hasta b. Ahora bien,
¿cómo tendríamos en este caso? Me quedaría el límite cuando b tiende a infinito. Vamos a evaluar los límites de integración mediante el teorema fundamental. Empezamos acá en donde está x en la función, sustituimos por el límite superior, sería la tangente inversa de b, menos, ese menos es de fórmula, tendríamos en la función en donde está x, sustituir el límite inferior que sería 0. Entonces sería la tangente inversa de 0, menos de fórmula la tangente inversa de 0. Ya aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Ahora, la tangente inversa de 0, pues bajamos acá, tendríamos acá la tangente inversa de 0 sería 0, se elimina esta parte y me quedaría solo la tangente inversa de b. Ahora bien, continuando, tendríamos, acá no he cambiado nada, solo cambié de diapositiva, tendríamos que evaluar el límite, en donde está b, sustituirlo por el infinito positivo. Entonces nos quedaría que eso sería igual a la tangente inversa del infinito. Entonces, para determinar la tangente inversa del infinito, tendríamos que utilizar ya sea la calculadora o recurrir a la gráfica de la función de la tangente inversa. Veamos ambos procesos, cómo resolverlos. Gráficamente tenemos la función f de x es igual a la tangente inversa de x. Ahora, se representa mediante esta gráfica, es decir, que si nosotros le damos valores a la x y obtenemos los pares ordenados, tendríamos esta función, esta gráfica. Ahora bien, lo que vamos a analizar de esta gráfica es la tendencia que tiene hacia el infinito positivo y hacia el infinito negativo, es decir, si le damos valores a x en donde nos acerquemos lo más que podamos al infinito positivo, en este caso, si en x nos acercamos al infinito positivo, la curva en el eje y tiende a ese valor que sería pi medios. En pi medios se forma una asíntota, de igual forma en menos pi medios. Ahora bien, entre más nos acerquemos al infinito positivo, la curva se va a acercar más a lo que es la asíntota que está ubicada en pi medios. Entonces vamos a asumir lo siguiente. La tangente inversa del infinito, o cuando tenemos la tangente inversa de un valor sumamente grande, significa que ese valor va a tender a pi medios o se va a aproximar. Entonces, de ahora en adelante, cuando veamos la tangente inversa de infinito, lo vamos a sustituir por pi medios o su equivalente en el sistema sexagesimal, porque pi medios sería en el sistema circular, pero en el sistema sexagesimal sería 90 grados. Ahora bien, aprovechando la gráfica, podemos notar la tendencia a menos infinito. Si en la función tangente inversa el valor de x toma menos infinito, significa, vean, entre más nos acerquemos en el eje x a menos infinito, la curva tiende a esta asíntota o acercarse a esta asíntota que sería menos pi medios. Y menos pi medios, en este caso, en el sistema sexagesimal sería menos 90 grados. Pero ¿qué es lo que vamos a asumir? Cuando tengamos la tangente inversa de menos infinito, lo vamos a sustituir por menos pi medios. En realidad lo que estamos haciendo es aproximándonos. Entonces tenemos dos formas. Tangente inversa de infinito sería pi medios y tangente inversa de menos infinito sería menos pi medios. Si utilizamos la calculadora para determinar la tendencia que tiene la tangente inversa, vamos a empezar dándole valores a la tangente inversa. Acordémonos de que tenemos que aproximarnos lo más posible al infinito. En este caso, si utilizamos la tangente inversa de 10, tendríamos un valor de 84 y en este caso serían grados. Recordemos de que si la calculadora tiene la D en la pantalla, estamos trabajando con grados sexagesimales. Ahora bien, significa que entre más grande sea el número que coloquemos acá en la tangente inversa, más nos vamos a aproximar a un valor
acá en grados. Pero veamos, si hacemos que ese número crezca, utilicemos 100, ahora tenemos 89 grados. Vean los decimales. Si agregamos un 0, ahora ya aparece, después del punto aparece un 9. Si seguimos creciendo ese número, ahora ya aparecen 2 9 después del punto decimal. Es decir, que entre más va creciendo este valor, la cantidad se va aproximando lo más posible a 90. Si yo agrego otro 0, ahora tendríamos 5 ceros, ya tenemos 3 9 después del punto decimal. Ahora, si utilizamos 10 ceros, tendríamos, vean, prácticamente tendríamos después del punto decimal 9. Es decir, que nos estamos aproximando más todavía al 90 grados. Ahora, si utilizamos más ceros, utilicemos 15. En este caso, como la calculadora no tiene para mostrarnos más decimales, lo que hace es aproximarnos a ese valor. Y si lo hacemos con una cantidad sumamente grande, digamos con 25 ceros, prácticamente la calculadora no cambia, que serían 90 grados. Entonces vamos a asumir que la tangente inversa de un valor sumamente grande, como sería el infinito, se aproxima a 90 grados en el sistema sexagesimal. Pero en el sistema circular tendríamos lo siguiente. Si queremos que esos 90 grados, si los queremos convertir al sistema circular, lo que vamos a hacer primero es pasar la calculadora a radianes. Una vez que tengamos la calculadora en radianes, 90 grados lo vamos a multiplicar por una fracción formada por el valor de pi entre 180. Al multiplicar por esta fracción, nosotros podemos pasar de grados a radianes. En este caso nos quedaría un medio de pi. Es decir, que 90 grados es un medio de pi o pi medios. En otras palabras, cuando tengamos la tangente inversa de un valor del infinito en este caso, nosotros lo vamos a aproximar a pi medios o a 90 grados, dependiendo del sistema de medición de ángulos que se esté utilizando. Cuando hablamos de las integrales, se suele utilizar más lo que es el sistema circular. Por eso se trabaja más que todo con los ángulos en radianes. Ahora, si tuviéramos un ángulo de 45 grados, tendríamos que equivale a un cuarto de pi o pi cuartos. Ahora, ya que vimos que gráficamente y también comprobando en la calculadora, la tangente inversa cuando de un valor sumamente grande como sería el infinito, se aproxima a 90 grados, pero 90 grados en el sistema sexagesimal. Prácticamente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con el sistema sexagesimal, pero en realidad todo lo que tiene que ver con integrales impropias se suele trabajar con el sistema circular. Entonces, en el sistema circular, 90 grados, como lo vimos en la calculadora, es pi medios en el sistema circular. Entonces, vamos a tomar que pi medios sería la solución a ese problema. Es decir, la integral impropia sería igual a pi medios. Pero como ya sería la solución, le vamos a agregar pi medios de unidades cuadradas. Ya que pi medios es un valor definido, es decir, el límite existe, la integral impropia, esa de acá, converge, que significa que pi medios de unidades cuadradas será el área bajo la curva de esa función definida de 0 a más infinito.